Buenos días a todas y todos, agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma de Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática hidrocarburos, donde abordaremos el tema microemulsiones acuosas para diésel, combustible alternativo para la reducción de emisiones de material particulado y NOx en vehículos de transporte comercial y de pasajeros, con la participación como expositor de Roberto Custode Pasquel, consultor en jefe en varios proyectos de desarrollo vinculados al control vehicular en América Latina. Roberto Custode Pasquel es ingeniero mecánico y máster executive en tecnología y gestión ambiental. Ha desarrollado estudios sobre reconversión energética del parque vehicular, movilidad sostenible y homologación vehicular. Fue director técnico del Sistema Integrado de Centros de Revisión y Control Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito para la Corpaire, desde su fundación, año 2003, hasta el año 2009. Ha dirigido varias investigaciones sobre reducción de emisiones en fuentes móviles terrestres y ha presentado diversas ponencias a nivel internacional sobre la mitigación de las emisiones de vehículos en zonas urbanas. Fue director nacional de Energía Renovable de Ecuador, teniendo bajo su responsabilidad todos los programas de reconversión de la matriz energética del país, con especial énfasis en el sector transporte. Recientemente ha desarrollado consultorías en Bolivia y Ecuador para la implementación de sus respectivos sistemas nacionales centralizados de centros de revisión técnica vehicular, así como para el diseño y selección de material rodante para flotas de transporte público urbano. Ha colaborado en la ejecución de diversas evaluaciones y capacitaciones en estos países para la evolución de las características de la flota vehicular, normativa técnica y control, movilidad sostenible, entre otros. Ha participado en varios comités técnicos de normalización en Ecuador, entre lo que destacan los vinculados a instrumental y procedimientos para inspección técnica vehicular en emisiones en fuentes móviles, terrestres y calidad de combustible. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días, así como en el canal YouTube de la plataforma. Aclaramos que las opiniones expresadas en esta sesión son de responsabilidad exclusiva del presentador. Para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida a Roberto Custode Pasquel. Muchas gracias por estar con nosotros, Roberto. Buenos días. Buenos días, Marisol, y buenos días a todos los asistentes y participantes. Es para mí un verdadero honor poder brindar esta conferencia por invitación de OLADE. Agradecer también a la gente de seguros de OLADE que ha recibido favorablemente nuestra información respecto a la temática. Y el propósito que perseguimos es fundamentalmente difundir este tema, incrementar la masa crítica a nivel regional sobre las posibilidades de utilización de combustibles alternativos de base oleosa para motores diésel y sobre todo vinculado a la preocupación que tenemos en relación al tema de las emisiones tóxicas de motores diésel, sobre todo en áreas urbanas, que es un problema común a todas las ciudades importantes de América Latina, que de una u otra manera la están sufriendo, convirtiéndose en un problema importante de salud pública. Nuevamente agradecer a todos por su participación y poder iniciar en honor al tiempo con esta presentación. Por favor.
Actualmente los motores a diésel constituyen una fuente importante de contaminación a nivel mundial. De hecho, el motor diésel es el más empleado en la movilización de personas y mercancías a nivel internacional. Esto se debe fundamentalmente al hecho de que el motor diésel en forma general es un 50% más eficiente en el uso del combustible que el motor de ciclo Otto, evidentemente en tamaños comparables. Es por esto que el motor de ciclo Otto, el motor que comúnmente conocemos como motor de gasolina, fue desplazado hace muchos años, probablemente hacia el inicio de la década de los 70, como el motor que impulsaba las unidades de transporte público, a los vehículos de carga y al equipo caminero. Y actualmente está siendo empleado a nivel mundial tanto en vehículos de transporte de carga, transporte de pasajeros, pero inclusive ha trabajado y se encuentra en ese momento, sobre todo a nivel europeo, también en la gama de vehículos de transporte pequeño, en transporte unipersonal. Esto se debe también a la característica de que en general, en proporción, generan alrededor del 50% de menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es comparable con los vehículos híbridos modernos en ciclos de conducción urbanos. En años recientes, como mencionaba, también el motor diésel ha experimentado continuas mejoras, sobre todo con la intención de ingresar al segmento de vehículos livianos para transporte unipersonal o transporte de pasajeros también. El motor de combustión interna, en forma general, transforma la energía química del combustible, energía calórica, en energía mecánica y calor mediante la expansión de los gases de combustión dentro de una cámara cerrada. Esta es la razón por la cual se denomina motores de combustión interna, es decir, la combustión se desarrolla en una cámara cerrada. Y esto abre una gran ventaja respecto a otro tipo de motorizaciones, y es que las condiciones de combustión pueden ser de alguna manera adecuadamente controladas. Esto difiere mucho de lo que se tiene en otro tipo de combustiones de cámara abierta, como la que se tiene en hornos o calderos, en donde las condiciones de combustión no pueden ser tan controladas como las que se tiene dentro de una cámara de combustión, como la que tienen los motores de combustión interna. Y esto, sobre todo, redunda en la posibilidad de controlar la combustión químicamente, de forma que se reduzcan la emisión de contaminantes y al mismo tiempo se incremente la eficiencia. Sin embargo, dada la gran cantidad de vehículos que tenemos hoy en día, tanto motores de ciclo Otto como ciclo diésel, esto ha generado un nivel creciente de emisiones tóxicas en las ciudades, lo cual redunda evidentemente en un problema de preocupación respecto a la salud pública. Y los motores de combustión interna que actualmente se encuentran en uso más difundidos a nivel mundial es el motor de ciclo diésel y el motor de ciclo Otto, sin que sean, y en esto quiero ser enfático, sin que sean los únicos motores de combustión interna. También existían durante la década de los 70 y 80, se probó con mucho éxito los motores de ciclo Wankel, que aunque es un motor de ciclo Otto ciertamente de alguna manera un poco modificado, sí tiene características particulares que lo convierten en otro tipo de motorización. Hoy en día también se está utilizando otro tipo de motorización de combustión interna para los vehículos híbridos y, sin embargo, por su difusión todavía no tienen una masa muy significativa. Entonces, la preocupación mundial, sobre todo en el tema de mitigación de emisiones, gira en torno efectivamente a estos dos tipos de motores de combustión interna. El motor de combustión interna de ciclo diésel es un motor que ya tiene más de 100 años, está cerca de cumplir 150 años desde su desarrollo inicial en 1892, que fue patentado por su creador Rudolf Diesel, de quien recibe también su nombre. Y su característica principal es que, a diferencia del motor Otto, este motor es controlado por combustible, mientras que el motor Otto se controla vía aire. En el motor diésel, de alguna manera, la gran ventaja que se tiene es que el motor recibe cuanto aire sea posible. Ingresa a la cámara de combustión cuanto aire sea posible,
Y esto hace que normalmente el motor de ciclo diésel opere en una condición que los ingenieros mecánicos denominamos mezcla pobre. Es decir, es una mezcla que tiene un exceso de aire, es muy rica en aire, respecto a la cantidad de combustible que requeriría para una mezcla estequiométrica o una relación química estequiométrica, lo cual básicamente es lo que genera su mayor eficiencia térmica en la combustión y al mismo tiempo su mayor eficiencia en cuanto a trabajo. El motor de ciclo diésel, en la actualidad, prácticamente todos los motores de ciclo diésel utilizan la sobrealimentación, que es la incorporación de los turbocompresores y los postenfriadores con el propósito de ingresar aún más aire a la cámara de combustión. Pero insisto, este aire que ingresa a la cámara de combustión de ninguna manera es controlado, sino por el contrario, es un aire que se busca que sea la mayor cantidad posible. Y la combustión, la potencia del motor, en otras palabras, se regula mediante la inyección de combustible. Una vez que el aire ingresa a la cámara de combustión, el motor de ciclo diésel realiza una carrera de compresión, comprime los gases, sobre todo el aire, hasta un punto en el cual alcanza una temperatura por arriba de los 600 grados centígrados, que es el momento, en el punto muerto superior o cerca del punto muerto superior, que es el momento en el cual inicia la inyección de combustible. Al ingresar el combustible a la cámara de combustión, inicia la combustión del mismo, que en el caso específico del motor diésel nosotros tenemos dos tipos de combustión en los motores de combustión interna. La una se denomina deflagración y la otra se denomina explosión. La explosión es una condición en la cual a partir de un punto determinado se inicia un frente de llama controlado en el cual poco a poco y exponencialmente va abrazando la cabeza del pistón y lo obliga a descender. En el motor diésel se tiene una combustión que se denomina deflagración, y es que el combustible, a medida que va ingresando a la cámara de combustión, va combustionando y la combustión se desarrolla o continúa prácticamente durante un periodo de la carrera de expansión en la cual se realiza el trabajo. Es muy importante tomar en consideración este hecho de que en el motor de ciclo diésel no hay explosión, porque, como veremos más adelante, esto es lo que determina la característica de los contaminantes, especialmente de los tóxicos, que se derivan del motor de ciclo diésel. Como ya habíamos mencionado, los motores de ciclo diésel tienen un 50% más de eficiencia térmica, y esto pues evidentemente ha redundado en su mayor utilización, especialmente en el segmento de vehículos de transporte comercial y de pasajeros. Los motores diésel generan algunos subproductos de combustión que son generalmente tóxicos, contaminantes, y que fundamentalmente están divididos en dos tipos: los gases contaminantes y las partículas. Por las condiciones de combustión en el motor de ciclo diésel, los contaminantes más comunes que proceden de este tipo de motorización son el material particulado y en mucho menor medida los gases, con excepción de uno, en el cual realmente su emisión es comparable con la de los motores de ciclo Otto, que son los óxidos de nitrógeno. El material particulado se forma debido a precisamente el proceso de deflagración. Dado que la combustión en el motor de ciclo diésel se produce en forma paulatina, no en forma abrupta o súbita, como ocurre en el motor de ciclo Otto, en el motor de ciclo diésel las gotas muy pequeñas de combustible que van ingresando a la cámara empiezan a combustionar desde la parte externa hacia la parte interna, lo cual hace que la parte interna de la gota sucesivamente y paulatinamente vaya generando un calentamiento. Este calentamiento hace que las fracciones más pesadas del combustible se concentren en su parte interna y formen unos núcleos carbonosos, unos núcleos de material particulado muy finos, que son los que posteriormente, cuando salen por el tubo de escape, los conocemos como el material particulado, o que la gente comúnmente los denomina el hollín, y que se evidencian como el humo negro que frecuentemente sale de los motores diésel. Es importante también tomar en consideración que el contaminante de los motores de ciclo diésel visible es el humo negro. Cuando los motores de ciclo diésel generan otro tipo de coloración en el humo, ya sea blanco o azul, se debe a otro tipo de
condiciones, generalmente vinculadas a un pobre mantenimiento del vehículo o a un pobre mantenimiento del motor y requiere ya una intervención. Pero el contaminante que procede de los motores de ciclo diésel, inclusive de aquellos nuevos y en condiciones apropiadas de operación, es el humo negro que proviene de este material particulado. Este material particulado tiene una formación que se denomina modo de nucleación y se encuentra ubicado entre los 10 a los 100 nanómetros de diámetro. Para tener una referencia aproximada, la longitud de onda de la luz visible se encuentra en torno a los 570 nanómetros. Esto quiere decir que estamos hablando de partículas muy pequeñas, en el orden de unas pocas moléculas, y que a medida que van avanzando, que se encuentran con otras partículas y con materiales absorbentes dentro de la cámara de combustión, empiezan a crecer en lo que se denomina un modo de acumulación y empiezan a formar partículas más grandes que después inclusive se convierten en partículas visibles al salir por el tubo de escape. No obstante, investigaciones recientes en temas de salud hablan de que la fracción más peligrosa del material particulado no es la fracción que ya llega a ser visible, porque estas partículas son realmente tan grandes que normalmente se pueden controlar de alguna manera por la parte superior de las defensas respiratorias de los seres humanos, normalmente en la mucosa nasal. Es mucho más preocupante y de hecho los últimos estudios, tanto a nivel europeo como norteamericano, que son quienes lideran el trabajo en esta materia, hablan de que el material particulado en la zona de nanopartículas o en el modo de acumulación, es decir, partículas que se encuentran entre los 100 a los 1000 nanómetros, es decir, en torno a 1 micrómetro, son las más peligrosas. Inclusive estudios recientes de algunos especialistas, inclusive regionales, hablan de que estas partículas tienen posibilidad de ingresar dentro de las cadenas de ADN, con lo cual pueden llegar a tener efectos mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos, lo cual evidentemente las vuelve de extrema preocupación. El otro contaminante importante de los motores diésel son los óxidos de nitrógeno. Óxidos de nitrógeno se producen no debido a contaminantes que provienen en el combustible. Los óxidos de nitrógeno, hay que recordar, el nitrógeno y el oxígeno provienen desde el propio aire y se forman fundamentalmente debido a la alta presión y a la alta temperatura que encontramos en la cámara de combustión. De hecho, los óxidos de nitrógeno empiezan a formarse en temperaturas alrededor de los 1250 grados centígrados y su modo normal de formación se encuentra alrededor de 1300 a 1400 grados centígrados, que sí son temperaturas que encontramos en la cámara de combustión durante el periodo en el cual está combustionando el carburante dentro de la cámara. Los óxidos de nitrógeno también son un problema muy importante de preocupación a nivel mundial, no tanto por su propia naturaleza. El contaminante que se forma en el motor de combustión es el monóxido de nitrógeno, el NO, que de hecho es un gas que no es demasiado agresivo para la salud humana. Sin embargo, es un gas que de alguna manera es inestable y apenas encuentra condiciones apropiadas en la atmósfera, es decir, apenas es expulsado por el tubo de escape, se oxida a NO2. Y el NO2 tiene dos características que lo vuelven extremadamente peligroso. La primera es que el NO2 es el precursor de, cuando se encuentra con agua, puede convertirse en H2NO3, que es decir, ácido nítrico, que es un ácido considerablemente más fuerte que el ácido sulfúrico, con lo cual también contribuye a la lluvia ácida, pero adicionalmente también el NO2 es uno de los precursores más importantes del smog fotoquímico, es decir, de la formación de ozono, sobre todo ozono troposférico, que nosotros podemos evidenciar en nuestras atmósferas de las ciudades como una masa, una nube de color marrón grisáceo que flota sobre nuestras ciudades. Los óxidos de nitrógeno no son patrimonio exclusivo de los motores de ciclo diésel, también son formados por los motores de ciclo Otto.
Sin embargo, el avance más reciente de la tecnología en motores de ciclo Otto a través de los convertidores catalíticos hace que este tipo de contaminantes ya en los motores de ciclo Otto reciba un control de alguna manera apropiado. Evidentemente debemos controlar que los vehículos de motor de ciclo Otto tengan convertidor catalítico y al mismo tiempo que este convertidor se encuentre operativo, porque en caso de que esto no sea así, su generación de óxidos de nitrógeno por el volumen del parque vehicular es mucho más significativa que la de los motores de ciclo diésel, insisto, por el tamaño de flota. Es común que en América Latina las flotas vehiculares de ciclo diésel estén en torno al 4 al 5% de la flota vehicular, mientras que el otro 94-95% de la flota vehicular son motores de ciclo Otto. Entonces, en el motor de ciclo Otto debemos controlar que tengamos los convertidores catalíticos en operación, con lo cual hay un muy buen control de los óxidos de nitrógeno. Sin embargo, el control de los óxidos de nitrógeno en motores de ciclo diésel sobre todo se ha atacado mediante dos tecnologías que todavía tienen un ingreso muy limitado en la región latinoamericana y quisiera volver a ser enfático en esto, tienen un muy limitado ingreso en América Latina. La una tecnología se denomina las válvulas EGR o de recirculación de gases de escape, que sobre todo lo que hacen es ingresar una pequeña fracción de gases combustionados nuevamente a la cámara de combustión con el propósito de bajar la temperatura de la cámara de combustión. Pero estas válvulas tienen un pequeño problema y es que requieren de un lubricante de alta especificación. Y estos lubricantes de alta especificación normalmente se degradan rápidamente cuando hay azufre en el combustible. Y este es el problema fundamental por el cual no han penetrado fuertemente las válvulas de gases de escape, las válvulas de recirculación, porque en América Latina en general nuestros combustibles tienen todavía valores de azufre bastante elevados. Prácticamente en toda América Latina lo máximo a lo que se ha llegado es a 500 partes por millón, con excepciones destacables como la de México, en donde se está trabajando para incorporar cada vez mayor cantidad diésel de ultra bajo contenido de azufre en el orden de 15 partes por millón, sobre todo de importación norteamericana, y en el caso chileno, en donde tienen producción propia de diésel de especificación europea, alrededor de 10 partes por millón. También hay trabajos fuertes para ingresar diésel de ultra bajo contenido de azufre en Brasil, en donde probablemente su mayor desarrollo se debe al ingreso de biocombustibles que por su naturaleza tienen un nivel de azufre muy bajo. Pero en el resto de países de la región, desafortunadamente, todavía contamos con diésel de condiciones de azufre medio e inclusive encontramos varios países de América Latina, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, precisamente, en donde encontramos combustible de alrededor de 2.000 partes por millón de azufre. Entonces, esto ciertamente limita mucho el ingreso de la tecnología EGR o de recirculación de gases de escape. La otra tecnología reciente que se ha empleado con éxito, con mucho éxito, para la reducción de óxidos de nitrógeno son las trampas de material particulado denominadas SCRT o trampas de reducción catalítica selectiva. Este tipo de dispositivos postcombustión lo que hacen es reducir la cantidad de óxidos de nitrógeno mediante la adición de urea en el tracto de escape, en la línea de escape, y lo hacen antes de un convertidor catalítico. Entonces, al ingresar la urea hay una reacción química catalizada y esta reacción química hace que por el tubo de escape el NO2 o el NO se disocie en nitrógeno molecular, N2, que está en nuestra atmósfera, y agua, H2O. Entonces, esta trampa es probablemente el mecanismo más avanzado de combate a los óxidos de nitrógeno y al mismo tiempo también al abate del material particulado, especialmente del ultrafino. Esto viene equipado prácticamente en todos los vehículos que ostentan certificaciones de Euro 5 y Euro 6. Sin embargo, tiene nuevamente una limitante muy importante y es por eso que su penetración en América Latina también es muy baja. Solamente México, algo de Brasil y Chile
han logrado incorporar a sus flotas vehículos de Euro 5 y Euro 6, y es que nuevamente tenemos el problema del azufre. El azufre tiene que ser en niveles ultra bajos, es decir, por debajo de 10, 15 partes por millón, para poder operar adecuadamente trampas catalíticas selectivas, los SCRT. Si es que se tiene valores más elevados de azufre, lo que normalmente ocurre es que las trampas de material particulado, las SCRT, se coliman, se taponan, y esto hace que el motor rápidamente deba apagarse para evitar un daño por contrapresión. Y pues lo que ha ocurrido en motores en los cuales han sido probados con trampas de SCRT en países en donde no se tiene un trabajo contenido de azufre, es que estos sistemas de control de emisiones postcombustión deben ser retirados. ¿Qué quiero decir con este breve resumen? Que en América Latina, desafortunadamente, por la condición de no contar con diésel de ultrabajo contenido de azufre, las metodologías de fabricación del fabricante para poder controlar tanto óxidos de nitrógeno como material particulado tienen una penetración limitada y, desafortunadamente, hay que decirlo con frontalidad, nuestras autoridades no se han pronunciado todavía con planes específicos para contar con diésel de ultrabajo contenido de azufre en la mayor parte de países de América Latina. Hablando específicamente de la experiencia de Ecuador, en este caso, las decisiones por parte de nuestra estatal petrolera para poder modificar la calidad de nuestro combustible habitualmente toman 10 a 20 años para poder ser desarrolladas. Este es el gap o este es el retraso tecnológico que nosotros en nuestros países de América Latina tenemos comúnmente respecto a los países del primer mundo, y esto nos obliga a pensar necesariamente o en estar en la búsqueda necesariamente de mecanismos alternos para la reducción de emisiones que no necesariamente pasen por la obligación de contar con diésel de ultrabajo contenido de azufre. Y es más, incluso en países que ya cuentan con diésel de ultrabajo contenido de azufre, como es el caso de México, como es el caso de Chile, la incorporación de la nueva tecnología dentro de sus flotas de transporte público, sobre todo, es realmente lenta. Porque un vehículo de transporte público, al ser un vehículo de trabajo, es un vehículo que habitualmente se diseña para tener por lo menos 20 años de operación. Esto quiere decir que las flotas que recientemente ingresaron en operación en nuestros países probablemente las tendremos por los próximos 20 años antes de que hagamos cualquier tipo de modificación tecnológica de significación en nuestras flotas de transporte público. Es por esta razón, nuevamente, que América Latina tiene una importante motivación para buscar mecanismos que permitan el abate de las emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno en sus flotas de transporte público, sobre todo, que son las que más directamente exponen a la población a los riesgos de salud, que no necesariamente pasen por estos dos condicionamientos, que es el diésel de ultrabajo contenido de azufre y la renovación tecnológica de la flota. Y es ahí donde entra en concurso o entra en vigencia este tipo de propuestas, como la de la utilización de las microemulsiones acuosas para diésel. Partamos un poco de la génesis de una emulsión. No se trata de tecnología necesariamente reciente, es algo muy antiguo y de hecho muy conocido por prácticamente todos, la formación de las emulsiones. Una emulsión es una mezcla estable de dos fases líquidas plenamente diferenciables una de la otra, de las cuales una se dispersa dentro de la otra, es decir, una se disocia, una se disgrega, y la otra mantiene todavía esta condición de continuidad. Y es así que la fase que se dispersa normalmente lo hace formando pequeñas gotas o formando inclusive tubos, por decirlo de alguna manera, cilindros, debido fundamentalmente a la presencia o a la diferencia de tensiones superficiales entre los dos líquidos que se encuentran constituyendo parte de la emulsión. Normalmente las emulsiones se forman exclusivamente por métodos mecánicos, es decir, generalmente agitación o inyección por chorro. Una de las fases es inyectada o es agitada dentro de la otra fase y tienden a formarse la emulsión. Si no se hace ninguna cuestión adicional, es decir, si no se incorpora ningún mecanismo químico o físico
las emulsiones tienden, en el momento en que mantienen reposo, tienden a separarse. Es decir, las dos fases, sobre todo la fase dispersa, tiende a nuevamente a agregarse, es decir, una gota con otra empiezan a buscarse y terminan formando un continuo. Y es así que cuando dejamos reposar durante cierto tiempo una emulsión, vemos claramente diferenciadas o separadas dos fases continuas de líquido. Si lo que queremos es en realidad, o por otro caso, por alguna cuestión en particular que nos interesa, mantener a estas emulsiones separadas, forzosamente debemos utilizar otra metodología diferente, otro mecanismo adicional a la dispersión por medios mecánicos, que generalmente se dividen en 4 grupos. La primera es la utilización de surfactantes tensoactivos, que sobre todo lo que hacen es reducir la tensión superficial de la fase dispersa, con el propósito de que esta fase no tienda a reagruparse, sino que se mantenga estable como gotas pequeñas. La otra es el ingreso o la incorporación de partículas sólidas muy pequeñas. En años recientes, sobre todo en la industria farmacéutica, en donde el tema de las emulsiones es verdaderamente muy importante y tiene utilización desde hace muchos años, se utilizan estabilizantes poliméricos hoy en día, que son probablemente los que mejores resultados han dado para la estabilidad de las emulsiones a largo plazo. Y luego también se ha trabajado mediante aditivos que incrementan la viscosidad de la fase continua, lo que a su vez favorece a la estabilización de la fase dispersa, a la estabilización de la emulsión, pero con una pequeña salvedad, y es que en este caso las propiedades físico-químicas de la emulsión como tal difieren considerablemente de las propiedades de la fase continua. Cuando uno utiliza cualquiera de las otras metodologías, normalmente las propiedades físico-químicas macro de la emulsión se mantienen muy similares a las propiedades físico-químicas de la fase continua. Y esta es una de las cosas extremadamente importantes de considerar en el momento de hablar de microemulsiones acuosas de diésel, porque en realidad lo que queremos es conservar al máximo posible las propiedades físico-químicas del combustible, de tal manera que el motor no sienta ninguna diferencia entre la utilización de un combustible convencional a la utilización de un combustible microemulsionado. Ya hablando de microemulsión, denominamos microemulsión acuosa aquella en la que la fase dispersa mantiene una gota de tamaño inferior, una senoesfera de tamaño inferior a los 50 micrómetros, y en la que una de las fases es agua. Sin embargo, el promedio de una gota de combustible microemulsificado, ya cuando hablamos de diésel microemulsificado, lo que hemos visto en la práctica o lo que a nivel internacional se acepta es que la gota de agua dentro del combustible microemulsificado tiene tamaños inferiores a 1 micrómetro o en la región o en tamaños cercanos a 1 micrómetro. Esto es una gota muy, muy fina, inclusive es una gota de tamaño muy inferior a las gotas que se encuentran en las nubes que flotan en la atmósfera. Y estas gotas en realidad deben mantener ese tamaño, esto es muy importante, con el propósito de evitar que en cualquier momento la gota de agua pudiese entrar en contacto con las partes metálicas del motor. No hay que olvidar que en el motor diésel, una de las premisas más importantes es que los elementos mecánicos que tienen contacto con el combustible se lubrican, los elementos metálicos se lubrican directamente con el propio combustible. Al ser el diésel un combustible de base oleosa, tiene la característica de generar adherencia sobre la superficie metálica y lubricación hidrodinámica. Y es por eso que el propio combustible se aprovecha para lubricar las partes metálicas que tienen contacto con el mismo. Es extremadamente importante que la microemulsión acuosa mantenga este tamaño de gota muy pequeño para evitar que exista cualquier riesgo o posibilidad de que la gota de agua entre en contacto con una parte metálica de motor. Hay diversos tipos de microemulsión acuosa que han sido investigados a lo largo de la historia reciente. Probablemente las microemulsiones acuosas, lo más destacable de ellas es que han sido utilizadas o han sido investigadas durante el siglo XX sobre todo. Hubo investigación muy importante
durante la década de los años 50. Y es ahí donde empezaron a hacerse algunas experimentaciones sobre las microemulsiones. Por ejemplo, se han utilizado microemulsiones acuosas en las cuales la fase continua es agua. Esto se utilizó sobre todo en motores de gran tamaño y en motores de calderos, en donde, curiosamente, aunque la fase continua era agua, la generación de energía a través de esta microemulsión era también bastante adecuada. Sin embargo, por lo que ya acabamos de mencionar hace poco, cuando la fase continua es agua, es imposible su utilización en motores de combustión interna por el contacto tal y por la necesidad de que el metal que está en contacto con el combustible se lubrique con el propio combustible de base oleosa. Nosotros hemos planteado, y de hecho es lo que más se ha utilizado a nivel mundial, la utilización de la fase continua diésel. Esto quiere decir que es el diésel el que envuelve a las gotas pequeñas de agua, las gotas de agua que están en torno a 1 micrómetro de diámetro. También se han utilizado gotas acuosas con diésel encapsulado. Esto es lo que se denomina una microemulsión múltiple. ¿Qué significa esto? Es cuando uno tiene una fase continua diésel, una fase continua oleosa externa, después tiene una gota y dentro de la gota también se ubica una gota de diésel encapsulado. Son emulsiones de última generación que en realidad han sido poco investigadas todavía de momento para su utilización en motores de combustión interna, y en realidad para lograr hacer ese tipo de microemulsiones se requiere de tecnología considerablemente avanzada, lo cual puede resultar muy costoso. Y lo propio, pues gotas de diésel con agua encapsulada, que es la inversa, es decir, una matriz acuosa en la cual encontramos gotas de diésel y dentro de las gotas de diésel asimismo una gota de agua. Las microemulsiones acuosas a diésel tienen la característica de que deben ser completamente isotrópicas y son termodinámicamente estables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno toma una microemulsión acuosa, por ejemplo, dentro de una botella o probeta, lo que uno va a ver es algo como lo que tenemos en la botella del extremo derecho. Vamos a ver una matriz en la cual sobre todo va a aparecer un combustible lechoso. Tiene una apariencia prácticamente idéntica a la de la leche al ver sus propiedades físicas externas. Requieren baja energía de formación, es decir, tienen baja entalpía propia. La entalpía proviene sobre todo de la entalpía del combustible y de la formación del combustible. Se estabilizan siempre bajo la utilización de surfactantes tensoactivos porque son los que mejores resultados han dado para la formación de estas enosferas de agua, y también debido al hecho del costo. ¿Sí? Los surfactantes tensoactivos son los que menor costo tienen para la formación de estas microgotas. Generalmente su microestructura es esférica, es decir, las gotas de agua son senosferas, pero también pueden ser de estructura tubular. En algunos casos se han estudiado las estructuras tubulares para ver si es que presentan alguna ventaja, sobre todo en el momento de la combustión, pero aparentemente la senosfera de agua es probablemente la estructura más conocida y la que mejores resultados de momento ha dado. Son termodinámicamente reversibles, lo cual significa que en condiciones de variación térmica, cuando estas condiciones de variación térmica son significativas, la microemulsión puede disociarse y al mismo tiempo, al revertir las condiciones las condiciones térmicas, pueden volver a dispersarse y volver a la característica original que estas microemulsiones tenían. Una microemulsión con fase continua oleosa y discontinua acuosa, como ya habíamos mencionado, tiene una característica externa o visualmente se aprecia como si fuera leche, es decir, tiene un color blanco. Este no es un patrimonio exclusivo de las microemulsiones acuosas de diésel. De hecho, en la industria metalmecánica se conoce desde hace muchos años un lubricante que es microemulsionado y que tiene características inclusive muy superiores al aceite común. Coloquialmente se lo denomina taladrina, y quienes han trabajado o han tenido la oportunidad de visitar alguna instalación de procesamiento metalmecánico
habrán visto que se utiliza normalmente en todas las máquinas de arranque de viruta, máquinas de herramientas, y la razón por la cual se utiliza esto en lugar de utilizar aceite puro es que la propiedad de refrigeración de las microemulsiones acuosas de combustibles o de matrices de base oleosa es muy superior a las propiedades de refrigeración o a las propiedades de absorción térmica de los aceites convencionales, ¿sí? Como habíamos mencionado, las primeras experiencias datan de en su uso datan de mediados del siglo XX. Generalmente la fase discontinua es la fase acuosa y la fase continua es, como habíamos mencionado, la fase oleosa. Los mejores resultados que se muestran a lo largo de la investigación realizada en diversos países a nivel mundial, sobre todo países del primer mundo, es que en motores de combustión interna lo apropiado es utilizar concentraciones entre el 10 y máximo el 20% de agua en volumen. Es importante esto porque la condición en volumen es la que nos da la característica de reacción molecular. Es decir, el número de moles es igual al número de volúmenes que se tienen para una reacción química. Y esto pues es muy importante en el momento de analizar las microemulsiones desde el punto de vista de la reacción química que ocurre en la cámara de combustión. Y para lograr su estabilidad se utiliza normalmente de 3% de surfactantes tensoactivos. La experiencia en años recientes muestra que en países con climas muy fríos, normalmente se pueden utilizar microemulsiones en torno al 10% de agua, y en países que tienen climas un poco más tropicales se puede llegar hasta un 16 a 17% de agua, y más o menos un 2 a un 2.5% de surfactantes tensoactivos. Numerosos estudios se han realizado para comprobar esto a nivel internacional, con resultados, todos ellos, y esto es muy importante de destacar, independientemente de las investigaciones que se han realizado, en donde se han probado diferentes características de concentración o de cantidad de agua o de surfactantes tensoactivos o de diferentes tipos de surfactantes tensoactivos, los resultados de reducción de emisiones siempre son consistentes. Es decir, siempre hay una reducción consistente, una reducción importante, una reducción sensible, tanto de material particulado como de óxidos de nitrógeno. Y esta es probablemente la característica que nos lleva con mayor fuerza a apuntar en la dirección de que es una metodología que podría ser utilizada en nuestros países de América Latina. En años recientes se han investigado dos razones por las cuales se produce esta reducción de contaminantes dentro de la cámara de combustión debido a la utilización de las microemulsiones acuosas. Ambas, sobre todo para indicar la reducción de del material particulado. La reducción de óxidos de nitrógeno, todas las teorías coinciden exactamente en lo mismo, se debe fundamentalmente al hecho de que el agua al tener una sublimación, produce una reacción endotérmica, es decir, absorbe calor, y al absorber calor baja la temperatura en la cámara de combustión, y al bajar la temperatura en la cámara de combustión produce un efecto similar al de las válvulas de GR y al reducir la temperatura, reduce la cantidad de óxidos de nitrógeno que se forman en la cámara de combustión. No obstante, el material particulado tiene dos explicaciones, o hay dos teorías, ambas todavía en discusión, ninguna de las dos es 100% aceptada. La primera, que es la históricamente más aceptada, era la que se denomina como la microestallido, que es la sublimación de la gota al ingresar en la cámara de combustión, se convierte directamente en vapor sobrecalentado y hace que todo el combustible que estaba depositado en la superficie de la senoesfera de agua se convierta en gotas aún más pequeñas, muy finas, lo cual favorece la combustión, favorece la química de la combustión y al mismo tiempo tendencia a formar núcleos de material particulado. Y hay una segunda teoría que ha sido desarrollada sobre todo en universidades de Japón, está siendo investigada en universidades de Japón, y que es la de la deflagración superficial. La teoría de deflagración superficial dice que la gota de agua al ingresar dentro de la cámara de combustión va generando una deflagración similar a la deflagración de una gota de combustible al ingresar en la cámara.
con la diferencia de que lo que se va quemando es la superficie de combustible que rodea la gota. Pero al no tener un núcleo carbonoso, probablemente lo que ocurre es que no tenemos un núcleo de formación, no hay un núcleo para la formación de las nanopartículas, que son el precursor del material particulado que después vemos por el tubo de escape. Quizás lo más adecuado sea suponer que en realidad ocurren ambas cosas, es decir, una parte de la microemulsión se sublima y otra parte de la microemulsión produce este efecto de deflagración. Lo cierto es que a nivel macro lo que vemos es una muy importante reducción en el material particulado. Las microemulsiones han sido utilizadas en fase comercial en algunos lugares del mundo. En Estados Unidos, el California Resources Board extendió una aprobación en el año 2003 para la utilización de una microemulsión acuosa denominada Purinox de fabricación de la empresa Lubrisol, que ahora le pertenece al grupo Chevron. Y esta microemulsión fue vendida en fase comercial durante 2 o 3 años e inclusive recibía un cierto subsidio de cada uno de los estados de Texas y California, que fue donde fue más utilizada. Sin embargo, la alta variabilidad de los precios del petróleo, conjuntamente con unas políticas comerciales muy rígidas de las empresas fabricantes de las microemulsiones, hizo que hoy en día se descontinúe su uso. En Europa, sobre todo en Italia y Francia, han sido muy utilizadas. Han sido utilizadas bajo los nombres comerciales de Gecame o también bajo el nombre comercial de Total, especialmente en Francia, pero todavía tienen una penetración limitada a ciertos niveles de flotas. Y hay otras experiencias en algunos países como Suecia, como España, como Suiza, en donde también han habido algunas experiencias en la utilización comercial, ya en fase comercial, de este producto. En el caso específico del Ecuador, se desarrolló una investigación muy importante entre los años 2005 y 2007 en un proyecto que fue denominado Retrofit, un proyecto de retroequipamiento de la flota vehicular en circulación con el propósito de reducir sus emisiones. Este proyecto tuvo dos hermanos, si se quiere decirlo así, gemelos, de alguna manera, en la región, el uno en México y el otro en Chile. Sin embargo, la característica particular del proyecto en la ciudad de Quito fue que aquí no se partió de la utilización de ultra bajo contenido de azufre en el diésel. Tanto en México como en Chile, los resultados sobre todo consistieron en la comprobación de la utilización de filtros de material particulado, pero fuertemente vinculados a la utilización de diésel de ultra bajo contenido de azufre. En el caso de Quito, se partió de la utilización de diésel convencional, diésel que en el Ecuador se denomina diésel premium, de 500 partes por millón de azufre. Se utilizaron equipamientos tanto de monitoreo de condiciones del vehículo, que se denominan data loggers, un equipo PEMS, que son las siglas en inglés de Portable Emission Monitoring System, es un equipo que simula condiciones de laboratorio pero en ruta. Hace poco se hizo muy famoso porque este tipo de equipamientos fueron los que permitieron determinar el fraude que estaba desarrollando la empresa Volkswagen en los Estados Unidos y en Europa con los vehículos diésel en el tema de óxidos de nitrógeno, y también se utilizó un dinamómetro de chasis de fabricación alemana para la comprobación de algunos de los resultados. Tanto en la fase de pruebas del proyecto se probaron diferentes tipos de tecnología, filtros de oxidación catalítica para diésel, filtros de material particulado para diésel, trampas de reducción catalítica parcial para diésel y también, obviamente, la microemulsión que fue fabricada por una empresa ecuatoriana que se denomina, su nombre es Italo Latina. Es una empresa que tuvo su origen en la ciudad de Cuenca, hoy se encuentra radicada en la ciudad de Guayaquil, y que al ser un producto de fabricación ecuatoriana, también fue incorporado su investigación dentro del protocolo. En este cuadro podemos ver los valores de reducción en porcentaje de opacidad bajo una prueba de aceleración libre, y estos son resultados promedio de reducción de opacidad en aceleración libre. Este 35% es consistente. Sin embargo, como ustedes podrán apreciar, respecto a la utilización de otras tecnologías, tenemos resultados absolutamente disímiles. Tenemos resultados de muy baja reducción de opacidad al utilizar DOCs y también de muy alta reducción de opacidad al utilizar DOCs. Lo que se encontró con la utilización de DOCs es que había una fuerte vinculación de la reducción de la opacidad
con el tipo del vehículo, con la marca y con la maquinaria que se estaba utilizando. Normalmente se apreciaban menores reducciones de opacidad en aquellos vehículos que tenían muy altos niveles de opacidad, y se apreciaban reducciones de opacidad más bien altas en aquellos vehículos que mantenían niveles de opacidad medios. En cuanto a la microemulsión, específicamente hablando, ya dentro del proyecto Retrofit en la ciudad de Quito, los valores fueron monitoreados durante un ciclo de ruta de más de 10.000 kilómetros, que fue lo exigido dentro del programa, y las condiciones de reducción se encuentran mostradas en este cuadro. Estos resultados son promedios obtenidos a través del monitoreo en ruta, sobre todo vinculados a la utilización del equipo PEMS durante ciertos tramos del monitoreo. Se monitoreaba hasta 3 veces por semana al vehículo para obtener estos resultados de reducción de emisiones, y lo que mostramos aquí son básicamente los promedios, en donde vemos que hay reducción en todos los contaminantes, un ligero incremento del CO2, esto debido a un incremento en la eficiencia de la combustión, pero sobre todo yo quisiera apuntar al hecho de una reducción muy significativa del material particulado, en torno al 48% respecto a la utilización de diésel premium con la utilización de microemulsión acuosa. Esta reducción fue consistente durante todo el periodo de pruebas. Lo que se notó, y ahora es favorable, al utilizar el dinamómetro de chasis, es que hubo una pérdida de potencia pico de los motores en torno al 23%. Esto no impidió bajo ningún concepto la operación adecuada del vehículo en condiciones normales. Sin embargo, sí es importante notar porque esta condición sí puede significar la limitación de la utilización de microemulsiones acuosas en determinados tipos de vehículos, sobre todo aquellos que requieren altas potencias, especialmente los vehículos que van a subir cordilleras montañosas con altas cargas, como los vehículos de transporte interurbano de carga. Pero para los vehículos de transporte público de pasajeros, normalmente una pérdida de potencia de este tipo no es significativa, porque este tipo de vehículos en muy raras ocasiones llegan sus motores a ser exigidos hasta por arriba del 80% de potencia. La reducción del material particulado nuevamente fue consistente también sobre la prueba de dinamómetro, utilizando aquí un equipo de medición por la metodología de Laser Light Scattering o dispersión de láser, calibrado a PM1 sobre el dinamómetro de chasis, con lo cual pues estábamos tomando la fracción de material particulado fino. También vimos, y esto es también muy importante de anotar, que sobre la prueba dinámica, es decir, las emisiones de material, perdón, de opacidad visible o de humo visible sobre el dinamómetro, que son las mismas emisiones que cuando el vehículo está en circulación, prácticamente ya no fue posible percibir humo visible en los vehículos. Tuvimos una reducción del 87% de opacidad cuando el vehículo estaba en circulación. La opacidad que vimos anteriormente era la opacidad en la prueba de aceleración libre, es decir, con el vehículo estático y acelerando su motor a fondo, que no es una condición habitual de circulación. Esta que mostramos en esta gráfica sí es una condición habitual de circulación, porque es cuando el vehículo está circulando en ruta. Inclusive el equipo llegó a niveles en los cuales ya no fue posible percibir el humo del motor, y de hecho inclusive quedó por debajo del rango de detección del equipamiento. En cuanto a la opacidad en aceleración libre, también es importante notar que la reducción no se produjo inmediatamente, sino que se produjo paulatinamente en el tiempo. Normalmente tomó alrededor de un mes lograr tener valores de opacidad en aceleración libre mucho menores a los valores que se tenían inicialmente. Al principio se tenían valores incluso mayores, y esto fue pues explicado por el hecho de que el motor se encontraba en una fase de transición, en una fase de limpieza propia, y también el tubo de escape. No hay que olvidar que estamos ingresando vapor de agua en la línea de escape, y este vapor de agua obviamente va a remover ciertas impurezas que se encuentran retenidas en la línea de escape. Para finalizar, el producto, de acuerdo a la fábrica o al fabricante, que es Italo-Latina, se propuso que se desarrolle una implementación que tiene 4 fases. La primera es una provisión en donde se acopia el combustible. Al mismo tiempo también se obtiene agua clarificada y desmineralizada,
y se tiene un tanque de alimentación continua de surfactantes tensoactivos. Estos ingresan a una cámara de mezclado. Además, se pasa por un proceso físico que estabiliza la gota. Esto es un tema particular de la empresa ecuatoriana, en lo cual difiere de otras a nivel mundial, porque en otras solamente se utilizan el paquete de tensoactivos para la estabilización de la gota, mientras que el producto ecuatoriano, tiene la característica de utilizar un proceso físico patentado para la estabilización de la gota. El microemulsionado se desarrolla ya con el propósito ya de tener la mezcla como tal, y lo que se hace es un filtrado intermedio para retener algunas impurezas que pudieron haber quedado del proceso, y luego los procesos físico-químicos se desarrollan ya en forma continua, y luego lo que se hace es alimentar tanques de llenado para poder alimentar finalmente a los vehículos. Y es muy importante notar que el combustible microemulsionado tiene un periodo de estabilidad de 60 días. Si es que se requiere periodos de estabilidad superiores, forzosamente se requiere incorporar bombas de recirculación con el propósito de que el combustible pueda ser estabilizado continuamente mediante métodos mecánicos para evitar la separación de fases. Algo importante también de notar de la empresa Italo-Latina versus otras empresas que proveen el combustible a nivel internacional es que la empresa Italo-Latina no propone la instalación ni venta de producto, sino que propone la distribución de licencias para el uso de patente, con lo cual la tecnología se propone que sea implementada y plenamente conocida, inclusive la formulación del paquete de surfactantes, por el propio usuario, de tal manera que el usuario no tenga ninguna limitación para dónde puede adquirir los surfactantes y cómo los puede adquirir, cómo los puede preparar y cómo los puede utilizar. Esto es una característica particular diferente de los otros productos comercialmente a nivel mundial. Para finalizar, el proyecto Retrofit demostró la viabilidad de la utilización de los DOCs y de microemulsiones acuosas de combustible, sin necesidad de modificar ni la flota en circulación ni las características del combustible disponible a nivel local. Las microemulsiones pueden reducir más del 50% de material particulado y 15% de óxidos de nitrógeno, y esto no solamente fue corroborado por el proyecto Retrofit en Ecuador, sino que además son los valores certificados por el California Air Resources Board para una microemulsión de características similares, la que denominamos Purinox, que comentamos anteriormente. Los costos de producción pueden variar, sin embargo, sobre todo debido a la disponibilidad de los surfactantes localmente, los químicos surfactantes localmente, y al costo de los mismos, si los mismos tienen una carga arancelaria importante o no. Y, sin embargo, lo que sí hay que notar es que en todas las experiencias siempre se obtiene un ahorro respecto al uso del combustible convencional, sobre todo debido a la utilización de agua o al reemplazo de una parte del combustible por agua. El combustible microemulsionado no se recomienda, esto es muy importante notar, para aplicaciones en las cuales se opere sobre el 80% de la potencia nominal por más del 50% del tiempo, como por ejemplo en motores de combustión interna para generación eléctrica. En este tipo de motores la pérdida de potencia es tan significativa que normalmente tienden a degradar partes del motor por la sobrealimentación de combustible debido a los controles automáticos que tienen los motores para compensar esta pérdida de potencia. Se recomienda solamente para la utilización en motores de potencia discontinua, en los cuales máximo se tenga un 20% de demanda sobre el 80% de la potencia nominal especificada por el fabricante. Esto es, por ejemplo, en flotas de transporte público o en flotas de transporte comercial de carga media y ligera, especialmente de recorridos urbanos, que es, adicionalmente, la aplicación más importante en cuanto a reducción de emisiones. No existen reportes de daños en motores, esto también es muy importante. A nivel internacional no se ha conocido daños en motores derivados de la utilización de combustible microemulsionado. Y luego, lo que sí se recomienda es la utilización o el desarrollo de un programa piloto de uso en flotas controladas, de tal manera que su uso pueda ser paulatino, monitoreado, y su incorporación pueda ser, sobre todo, controlada por el operador de flota, probablemente con la asesoría del fabricante tecnológico o el desarrollador tecnológico de la tecnología de microemulsiones. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a sus inquietudes.
Muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. En este momento vamos a dar unos minutos a los participantes para que puedan escribirnos a través del chat las preguntas que pudiesen haber surgido durante la presentación. No sirve, no hay ninguno. Pero le van a sacar tornillo de chapa. Claro, si es posible que por favor nos ayude cerrando su micrófono. Gracias. Sí, tenemos una pregunta. Roberto nos dice, en la microemulsión puede causar procesos de oxidación en los motores y escapes. ¿Cómo evitarlo? Gracias por la pregunta, es una inquietud común y de hecho en la experiencia que tuvimos en el Distrito Metropolitano de Quito por la utilización de más de 10.000 kilómetros de la microemulsión, luego se realizó afortunadamente los motores tenían culatas independientes y se pudo hacer un análisis a través de un borescopio, es decir, algo parecido a un endoscopio que se ingresa al motor. No se apreciaron ningún tipo de daños por oxidación, tampoco se apreció en las líneas de escape. Esto se explica fácilmente desde el punto de vista técnico por el hecho de que el agua no entra en contacto jamás con el metal. Cuando el agua entra en la cámara de combustión, automáticamente se sublima a vapor sobrecalentado, es decir, vapor de agua alrededor de 1000 grados centígrados, con lo cual el agua está absolutamente en fase gaseosa, por tanto no entra jamás en contacto con las partes metálicas del motor. Otras experiencias también en el Ecuador, sobre todo en la zona de la costa, en zonas como Guayaquil, en flotas, mostraron que tampoco existía ninguna evidencia de ataque corrosivo. Y adicionalmente mencionar que como el agua es desmineralizada, tampoco transporta ningún tipo de minerales que pudiesen favorecer la corrosión o el ataque corrosivo electroquímico que también conocemos habitualmente, sobre todo en regiones de alto contenido salino en digamos, en el ambiente, ¿no? Entonces no existe, por lo que la evidencia muestra hasta el momento a nivel internacional, no existe ningún riesgo de ataque corrosivo debido al agua que se incorpora en el combustible. Muchas gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta de Freddy Koch. Nos dice muchas gracias. Quisiera saber qué conflicto prevé en uso en ciudades a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Gracias Freddy. En realidad en Quito se probó la microemulsión a 2.600 metros de, 2.850, perdón, metros de altura y en ocasiones inclusive se subía hasta alrededor de 3.000 metros. Nuestra ciudad es una ciudad de topografía irregular y con lo cual pues no existieron ninguna condición que nos llevase a pensar que habían problemas a estas alturas. No obstante, sí es importante señalar que habría que considerar la caída en la potencia, que pudiese significar sobre todo el ascenso de pendientes muy agresivas hasta alturas muy elevadas. Por ello, lo que se recomendaría en estas condiciones es realizar una prueba piloto, sobre todo para determinar, primero, el nivel de pérdida de potencia, ojalá contando con un dinamómetro de chasis a nivel local, y luego hacer pruebas en ruta para poder determinar si es que existe o no algún tipo de afectación sensible a la potencia de los motores. También es importante anotar, no lo he incluido lamentablemente en la presentación, pero las experiencias a nivel internacional muestran que aunque hay pérdida de potencia en el pico, no hay una pérdida de potencia en toda la curva discreta de potencia, de entrega de potencia del motor, y no se afecta tampoco el torque del motor. Al no afectarse el torque,
esto es muy importante señalarlo, las flotas de transporte público generalmente no son sensibles a la variación de la potencia. Y por otro lado, inclusive, lo que sí se encontró, especialmente en la operación en las flotas de transporte interurbano, flotas de carga, es que debido al incremento en la eficiencia térmica de la combustión, normalmente lo que se conoce como el nervio del motor, es decir, la respuesta rápida ante una aceleración o la exigencia pronta de torque y potencia, mejoraba. Es decir, que los conductores normalmente sentían que cuando ellos tocaban el acelerador, el motor respondía de forma más rápida. Y esto generalmente es positivo, es percibido en forma positiva por los operadores o los conductores de transporte público. Por lo que, en teoría, no se ha hecho todavía experimentación en la práctica o no conocemos de resultados de experimentación. Podría ser una prueba muy interesante de desarrollar, pero en teoría no debería haber una afectación significativa para la utilización de este tipo de productos en este tipo de motores, a menos, claro está, que el motor se encuentre muy en el límite de su potencia para ser utilizado en esas condiciones. Muchas gracias, Roberto. Tenemos una última pregunta de Juan Tamayo. Buenos días y muchas gracias. Me gustaría saber hasta qué cilindrada es viable el uso de microemulsión en motores grandes como barcos. ¿Es posible su uso? Muchas gracias. Se han realizado experimentaciones, inclusive ni siquiera con microemulsión, sino con emulsión. PDVSA realizó durante los años 80 un ciclo, un periplo en un buquetanque a través de Sudamérica y a través de, llegó me parece que inclusive hasta Europa y Asia con este buquetanque, alimentado por emulsión, por una emulsión acuosa de combustible de base oleosa, solo que en ese caso no es diésel, sino era IFO, pero los resultados fueron favorables. Sin embargo, las características de utilización de un motor de barco son muy similares a los motores estacionarios, sobre todo los motores modernos. Son muy similares a los motores estacionarios para generación eléctrica. Es más, los motores de barco modernos ya no operan, o los sistemas modernos ya no operan conectando directamente las propelas al motor, sino que las propelas son motores eléctricos y el motor del barco solamente actúa como generador eléctrico. Entonces, si se quiere, es un tipo de barco híbrido, ¿no? En donde el motor que propulsa el barco es eléctrico y el motor que alimenta la electricidad o que genera la electricidad es un motor estacionario de combustión interna de ciclo diésel. En este tipo de aplicaciones probablemente no es recomendable la utilización de la microemulsión, básicamente por las altas demandas de operación en alta potencia que tienen estos motores. Un motor estacionario, de hecho, se diseña, inclusive los fabricantes suelen poner como un limitante de garantía que el motor debe operar más del 50% por arriba del 75% de potencia nominal. Porque si operan por debajo de ese requerimiento de potencia, normalmente empiezan a tener riesgos algunos de los elementos mecánicos del motor. En este caso, una pérdida de potencia pico, como la que generan las emulsiones, podría llegar a generar no necesariamente un daño, pero sí una reducción de los periodos de mantenimiento de los motores, lo cual a su vez podría redundar en una limitación a la utilización de las emulsiones o microemulsiones. Ahora, si es que se trata de motores o de barcos en los cuales se utilizan, por ejemplo, motores que todavía hay, motores de vapor a través del calentamiento por caldero, en este caso las microemulsiones o las emulsiones son perfectamente viables, porque en combustión a cámara abierta se han hecho varias experimentaciones y las emulsiones a cámara abierta no tienen ningún tipo de limitación. Inclusive pueden ser utilizadas también en turbinas, sin que exista ninguna limitación a la utilización de este tipo de producto o combustible. Roberto, buenos días. Hay una pregunta de Jorge Oviedo que menciona que conoce del estudio que lo realizaron en la Corpair en Quito y por eso hago una pregunta más bien general.
A pesar de la enorme evolución de los motores diésel en los últimos 25 años, hay una predecisión en la Unión Europea de eliminar el uso de este tipo de motores antes del año 2028. En consecuencia, parecería que está prácticamente decretada la muerte de estos vehículos. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Muchas gracias y permítame enviarle un saludo cordial al doctor Jorge Oviedo. Precisamente él fue gerente de la Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito, en cuyo entorno se desarrolló esta investigación y además probablemente una de las personas que más conoce sobre el tema de emisiones en la región latinoamericana. Sí, efectivamente hay ya limitaciones, hay fechas límites para la utilización de motores de combustión interna, no solo ciclodiesel. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con motores de combustión interna. Hay una fuerte presión de la Unión Europea por la utilización de motores más limpios, especialmente de motores eléctricos o motores, un tipo de tecnología que se denomina semi-híbrida, es decir, son vehículos que operan en regiones urbanas y deben reconocerlo automáticamente, el motor que en regiones urbanas operen con motores eléctricos y cuando se encuentran en regiones interurbanas operen con motores diésel, motores Otto o una mezcla. Hay un tipo de motor nuevo que se está estudiando que se denomina motores Otto de mezcla pobre. Es verdad, es decir, este tipo de tecnologías debe considerarse siempre como tecnologías de transición. Desafortunadamente, y esto quiero ser muy enfático respecto a esto, no existe un compromiso equivalente de la industria de fabricación de combustibles o de provisión de combustibles en América Latina con la industria automotriz a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? En Europa y en Estados Unidos, la industria de producción de combustibles va prácticamente de la mano con la industria automotriz. Es decir, en la medida en que se introducen nuevas exigencias para la industria automotriz, también se introducen nuevas exigencias para la industria del combustible y se proveen de combustibles cada vez mejores. En América Latina, desafortunadamente, no hemos visto esto a lo largo de toda nuestra historia, ni siquiera solamente de los últimos años, sino a lo largo de toda nuestra historia. Y de hecho, nuestra calidad de combustibles en América Latina mantiene un retraso tecnológico respecto a los combustibles de Europa probablemente de 15 a 20 años. Expertos en la materia, consultados, entre ellos el propio doctor Molina, entre otros, han sido muy críticos respecto al futuro de los motores diésel y de los motores de combustión interna en América Latina. Somos una región que probablemente durante los próximos 50 años, y quiero ser enfático en este número, pero eso es lo que nos indica la tendencia actual. Probablemente durante los próximos 50 años nuestras flotas vehiculares sigan dominadas por los motores de combustión interna y sigan dominadas especialmente en transporte público por los motores de ciclo diésel, debido a tres elementos fundamentales. Primero, costo. El costo de la nueva tecnología es, inclusive liberándolo de aranceles y cargándole de aranceles a la tecnología tradicional, es todavía muy costosa y nuestras flotas, que generalmente son flotas operadas por operadores privados y que no reciben subsidios, digamos, por parte del Estado, por lo menos en el material rodante, sino que el material rodante es seleccionado directamente por los operadores de transporte público, el costo de adquisición de la unidad es un tema extremadamente significativo. Y esto lo hemos visto desde México hasta Chile, lo hemos visto en todas partes de América Latina. El costo de las unidades es un tema extremadamente sensible, extremadamente significativo. Con lo cual, si es que la industria fabricante de motores a nivel mundial, en Europa y en Estados Unidos, dejan de introducir a sus mercados vehículos con motores diésel, casi con total certeza querrán continuar introduciéndolos en América Latina y en regiones o en economías emergentes o en países en desarrollo. Y nuestras políticas, al no tener una correspondencia en el lado de los combustibles, probablemente van a girar en torno a favorecer el ingreso de este tipo de vehículos, lo cual puede agravar inclusive nuestra dependencia tecnológica de este tipo de vehículos que van a tener tecnologías ya retrasadas. Actualmente mantenemos un retraso tecnológico de 20 años respecto a Estados Unidos y Europa, y probablemente se agrave en los próximos años. Entonces, este hecho hace que más bien la preocupación sea aún mayor.
Yo creo que la tecnología de microemulsiones y el resto de tecnologías que estamos conversando o discutiendo en torno a la reducción de emisiones tóxicas de los vehículos a diésel deben ser consideradas tecnologías de transición. Es decir, nos deberían no dejar tranquilos, sino permitirnos mitigar lo que tenemos hoy en día en la perspectiva de continuar políticas que nos permitan mejorar tecnológicamente nuestra flota con un futuro de, ojalá, igualarnos a los países del primer mundo. Pero ese futuro, honestamente, en lo que se ha visto a nivel regional, no es extremadamente promisorio. Además, Estados Unidos no ha hecho la misma declaración. Estados Unidos no ha propuesto ya la eliminación de motores de combustión interna, sobre todo porque en Estados Unidos la preocupación actual mayor gira en torno al tema de la autonomía de los vehículos. Entonces, al no tener todavía certezas respecto a autonomías superiores en motores eléctricos, ciertamente los Estados Unidos probablemente sigan presionando por la utilización de motores de combustión interna, sin lugar a duda, por lo menos por los próximos 50 años. Y América Latina ciertamente va a ser directamente impactada por eso. Es por ello que se sugiere la utilización de alguna tecnología de transición, porque realmente suena ilógico que durante los próximos 50 años tengamos simplemente que conformarnos a mantener los mismos niveles de toxicidad en el ambiente solamente debido a que no tenemos tecnología que pueda ser utilizada en nuestra región. Muchas gracias, Roberto. Y finalmente la pregunta de Antonio Chamorro dice si la microemulsión trabaja en motores con cualquier tipo de tecnología de emisiones. Al momento se han propuesto, de hecho la empresa Italo-Latina está haciendo una propuesta en México para iniciar pruebas ya en fase piloto, no fase de investigación, sino fase de implementación piloto, en flotas de Euro 5 y Euro 6. Probablemente los resultados sean equivalentes, porque no existe ninguna razón por la cual la tecnología de microemulsión no pueda ser utilizada en motores de alta gama, Euro 5 y Euro 6. Voy a explicar brevemente las razones por las cuales no se considera que esto pueda ser una limitante. Las principales diferencias en los motores de Euro 5 y Euro 6, primero, a nivel del motor, giran en torno a la elevación de las presiones de inyección. En motores de Euro 5 y Euro 6 estamos inyectando actualmente alrededor de 20.000 PSI. Esto en cierta medida podría significar una preocupación respecto a si es que la microemulsión podría disociarse a estos niveles de presión. La razón de que se crea que no es porque tanto la fase acuosa como la fase oleosa son incompresibles. Entonces, aunque se incrementa la presión, no hay variación de las propiedades fisicoquímicas de los productos líquidos. Es decir, ni el diésel ni el agua cambian sus propiedades fisicoquímicas. Son líquidos incompresibles. La segunda preocupación podría girar en torno al tema del motor, podría girar en torno a las toberas de inyección. Las toberas de inyección en un motor Euro 5 o un motor Euro 6 tienen un diámetro de aproximadamente entre 50 a 80 micrómetros. De 50 a 80 micrómetros respecto de una gota de 1 micrómetro o 2 micrómetros en el peor de los casos, es como mucho más grande la diferencia que una persona caminando por un túnel de flujo vehicular de doble sentido. Esto quiere decir que realmente no deberían tener contacto jamás con las toberas de inyección. Por tanto, para la tobera de inyección, el combustible debería ser tratado simplemente como combustible, es decir, el motor lo sentiría simplemente como combustible diésel. El último elemento es que la elevada presión de inyección hace que los fabricantes digan que la cañería al tanque de combustible eleva considerablemente la temperatura en el tanque de combustible. Sin embargo, esta temperatura nunca podría ser superior a los 50 grados centígrados, porque arriba de 50 grados centígrados se alcanza el flash point o el punto de ignición del combustible a presión atmosférica. Por tanto, si es que se superase esa temperatura,
el propio combustible se inflamaría dentro del tanque de combustible, con lo cual no debería existir ese riesgo, y tampoco se alcanzaría la temperatura ni para la disociación ni para la evaporación del agua. Hay una preocupación, y eso sí probablemente requiera una modificación, que son las trampas de agua que equipan los fabricantes de los vehículos. Esas trampas de agua sí deben ser retiradas o deben ser removidas con el propósito de que no se separe, porque estas trampas son muy eficientes y separarían el agua del combustible emulsionado, y en ese caso lo que harían es ingresar combustible puro, digámoslo así, a la cámara de combustión, y podrían inclusive llegar a separar o generar fase acuosa continua, con lo cual podría haber un daño. Y en cuanto al tipo de problemas que podríamos tener en la línea de postcombustión, en realidad lo que va a tener es una atmósfera aproximadamente un 10% con más vapor de agua en la catálisis postcombustión, pero de agua como vapor de agua sobrecalentado, es decir, como vapor de agua similar al que tenemos en el aire ambiente. Con lo cual, la línea de postcombustión y las trampas de posttratamiento tampoco deberían verse influenciadas por ello. Y finalmente, los sistemas de SCRT, que son los de reducción catalítica selectiva, al ingresar urea como NH3, como amoníaco, podrían tener alguna diferencia, pero como tienen sistemas de recalibración estequiométrica, es decir, tienen sensores que determinan la concentración de gases pre-trampa de material particulado y post-trampa de material particulado, se reajustarían automáticamente al encontrar algún tipo de formulación química diferente en los gases de ingreso y de salida. Pero al ser vapor de agua, probablemente lo ignorarían por completo y continuarían con el tránsito. Es posible que inclusive se encuentre que los gases o que las trampas se coliman con menor frecuencia, porque habría menos formación de material particulado de origen. Es decir, que las trampas tendrían menos tiempo de regeneración y por tanto su vida se prolongaría al tener menor material particulado de ingreso. Y por último, las válvulas de GR o de recirculación de gases de escape, en realidad solamente ingresarían nuevamente gases de escape ya combustionados con algún contenido de vapor de agua adicional, que de ninguna forma es significativo respecto a las condiciones, a la operación en condiciones ambientales normales. Este tipo de motores se desarrollan de tal manera que puedan operar tanto a nivel del mar, donde el contenido de agua ambiente es muy superior al que se tiene en condiciones de mayor sequedad ambiental. Por tanto, no debería haber ningún problema al tener un 5, 10, 15% más de agua como vapor sobrecalentado en los gases de combustión. Muchas gracias, Roberto. Por motivos de tiempo damos por finalizado este webinar y estaremos publicando la grabación en la página web de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, donde podríamos seguir con la discusión de estos temas. Agradezco a todos su atención a este webinar. Muchas gracias. Gracias también con todos. Un gusto en saludarles y que tengan un buen día. Y esperando pues que esto pueda ser de interés y ojalá podamos llegar a alguna implementación práctica en favor de nuestras sociedades, reducción de emisiones que generan riesgo a la salud. Un buen día para todos.